vamos a empezar despacito a hacer el ejercicio número 5, que lo tenemos aquí ya abierto. No es sencillo de ver completamente estáticamente, pero bueno, a veces con algún truquito uno se puede ayudar, y si no, de última, alguna parte que necesite debuguear se hace. Recordemos que todo lo estamos haciendo sin editar ni nada, así que si alguna cosa nos equivocamos, volveremos atrás y no será nada raro que tengamos que hacerlo alguna vez cuando las cosas se vayan complicando. Bueno, tenemos acá la función principal, vemos un esquema parecido a los anteriores. Tenemos acá, no se puede leer el archivo, que lo ponemos en colorado porque es la parte que te tira afuera, y la parte verde por acá, como siempre. Y acá hay una función check. Por ahora se parece bastante a los anteriores, aunque tiene algunos cambios, pero bueno, ahí está la función check. Y acá tenemos, por supuesto, la parte roja que te tira afuera, acá también. Y aquí dentro de check, por supuesto, es la parte verde. Bueno, empecemos a mirar un poco las variables. Lo primero que vemos a la simple vista, que acá tenemos, bueno, esto feo que siempre al lado nos aclara que es operator new. Para que se vea lindo, vamos a option de Maglen names y le ponemos la tilde en names, y entonces ahora nos queda la función llamada new, que es una especie de malloc con el size acá 1 a 0, que lo podemos pasar a decimal 416. Por lo tanto, reserva 416 en el heap, o sea en la memoria, un espacio de 416, y ese puntero lo guarda, el puntero de la zona de memoria reservada lo guarda en la barra 8. Entonces le vamos a poner puntero a chunk 416. Ese puntero a chunk vemos que lo levanta de vuelta y lo guarda en la bar 4, o sea, hace una copia de ese mismo puntero, o sea, lo guarda el mismo valor, el valor del puntero lo guarda en la otra variable, o sea que le podemos poner puntero a chunk 416b, porque es el mismo valor, así que los dos tienen el mismo valor. Y después vemos que lo levanta y empieza a copiar con CC, con D0, o sea, está trabajando ahí. O sea, es una estructura, pero en vez de estar creada como ya vimos en los tutoriales, en vez de estar creada en el stack, en este momento se va a crear en el heap. O sea, a través de new aloca una cantidad de memoria, la reserva y la va a utilizar para crear una estructura allí. Nos damos cuenta que es una estructura porque siempre a partir del puntero inicial le suma un offset. Vemos acá el puntero inicial, y después le suma CC. Acá también vemos que carga de vuelta el puntero inicial, le suma de 0. Por lo tanto, sabemos que ahí va a haber una estructura. Y la estructura, por supuesto, va a ser de tamaño 416, pues es la zona que reservó en el heap. Así que vamos a ir a estructuras. En este caso, una de las formas de crear estructuras es apretando la tecla Insert. Le ponemos estructura 1, ya que no podemos hacer lo que hacíamos cuando la estructura estaba en el heap, que directamente hacemos create struct from selection, seleccionando las variables, como acá está en la memoria. No lo podemos hacer, pero la creamos. Después podemos agrandarla, apretando la D en el final, o sea, en la palabra ends, apretamos la D hasta que se cree una variable de Word. Este es un truquito que está explicado en los tutoriales. Y después vemos que tiene que ser de size 416, y entonces hacemos expand y le ponemos que expanda 416, que en total tiene que ser 416, así que 416 menos 4, 412. Y en total me va a quedar una estructura de largo 1 a 0 en hexadecimal, que si lo vemos acá, que es 416 en decimal. Así que tenemos la estructura que, aunque tenga los campos sin definir, lo iremos definiendo poco a poco a medida que nos vayamos dando cuenta que es cada cosa. Está todo aquí sin definir hasta donde termina. Este campo 0 también lo vamos a... no, lo dejamos por ahora. Entonces vemos que, al igual que antes en esa estructura, hay dos buffers, porque hay dos memset de size C8, que es de 200, donde va a inicializar un buffer y acá otro. Vemos que el primer buffer está del inicio de la estructura, le suma de 8 y ahí hay un buffer de 200. O sea que nosotros vamos a ir al inicio de la estructura, en el lugar de 8,
vamos a crear un buffer de 200. Acá en D8 hacemos clic derecho a Array y le ponemos 200. Lo convertimos en Array y vemos que ahí tenemos un buffer de 200. Que quedó justito donde termina, porque aparte abarcó ese último campo que tenía ahí adentro. Lo pisó porque realmente es parte de ese buffer. Bueno, luego el otro, bueno, este es uno de los dos buffers, y el otro es el inicio, le suma 4 y ahí hay otro buffer de 200. Quiere decir que hay primero un word en el principio de la estructura y después a continuación viene el segundo buffer porque vemos que le suma 4 acá. Entonces vamos ahí, hacemos un primer word de 4, subimos acá, hacemos un primer word de 4 para que... Ahí está. Y después, a partir de ahí, creamos otro array de 200. Y ahí sí tenemos. Y después los valores, este es otro array, le podemos poner buffer 1, ya directamente. Buffer 1, vemos que tenemos, de antes nos quedan las memorias, los valores que hemos usado en los tutoriales anteriores. Le podemos poner buffer 1 de 200. Y a este otro le podemos poner buffer 2 de 200. Buffer 1 y a este buffer 2 de 200. Y nos quedan por el medio unas variables que, bueno, las podemos definir como de Word por ahora. De última se puede cambiar. Apretando la D en cada una, voy creando las variables intermedias. Ahora tengo más o menos la estructura con los dos buffers y los valores intermedios que todavía no sé qué son, y a medida que lo vaya viendo le pondré los nombres. Bueno, entonces tengo los dos buffers inicializados. De vuelta al archivo example text que se vuelve a crear, que se vuelve a ver, a chequear si existe, así que lo vamos a crear. Nuevo documento de texto, example text. Lo abrimos en el HXD o en cualquier editor y lo dejamos ahí abierto para ir completándolo con lo que se necesite. Bueno, vemos acá que por ahora lo que hace es, tenemos que en el valor de 0, e de x, o sea, e de x es acá en este caso es el inicio de la estructura del buffer. Vemos que coloca un valor 45. Vemos que del puntero, o sea, no del inicio del buffer, perdón, del inicio de la estructura, porque el puntero chan 4b es la copia del puntero inicial, o sea que del inicio de la estructura, más de 0, o sea que esto es un campo, es el field de 0, le coloca el valor 45. Entonces vamos a ponerle constante, por ahora es constante 45. Ahí está. Vemos que ese está guardado o inicializado con 45. Es uno de los valores uno de los campos de la estructura. Bueno, después de eso hay otro también que está inicializado a 1, vemos acá, porque lee el inicio de la estructura, más cc, apretamos la T ahí también y vemos que se convierte en el field cc y le vamos a poner constante 1. Constante 1. Son los dos campos que están inicializados con valores constantes aquí. Bueno, entonces tenemos la iniciación, entonces después se inicializan los buffers. Estos son los otros dos valores, están fuera de los buffers. Constante 1, constante 45 están fuera de los buffers. Y bueno, chequea si está abierto el archivo, si existe el archivo, y guarda eso en D4. Por lo tanto, vemos que DX tiene el principio de la estructura más D4. Apretamos en un lugar incorrecto acá. Ahí está. Fil D4 sería file, porque ahí es donde guarda el resultado de chequear el archivo. Bueno, después lo vuelve a levantar el inicio de la estructura y lo vuelve a chequear ese valor y ve si es 0. Si no es 0, continúa por acá, y si es 0, igual que esto, es igual que antes. Lo único que los resultados los está guardando en una estructura en la memoria. Bueno, ahora vamos a hacer, vemos que hace lo mismo que antes, hace fread para leer el archivo, y en el inicio de la estructura más de 8, que era el buffer 2, va a leer 200 bytes.
O sea que en el inicio de la estructura más de 8 lee 200 bytes. Y después, o sea, en el buffer 2, esto vendría a ser, lo vamos a aclarar acá, buffer 2. Ponemos buffer 2 solamente para no hacer mucho lío. Este es el buffer 2 porque está de 8 desde el inicio, está buffer 2. Y después hace string copy copiando del buffer 2s, donde leyó, que está acá, buffer 2, lo copia al buffer 1. O sea que el destination es el inicio de la estructura más 4, por lo tanto copia en el buffer 1. Quiere decir que por ahora podemos llenarlo con 200 bytes porque el read es 200, más de eso no podemos. Vemos que el element size es 200 y en este hace string copy y copia los 200, obviamente. Así que ahí no podemos hacer más nada. Así que en el archivo example text podemos llenarlo con 200. Insert bytes, lo pasamos a decimal primero. Le ponemos 200 y le ponemos, qué sé yo, 41. Ahí está. Por ahora el archivo es así. Por ahora no hay overflow. Así que no hay problema porque en ningún momento desbordamos nada. O sea, los buffers son de 200 y la lectura es de 200. Así que no hay overflow. Vemos que vuelve a levantar el puntero de la estructura y acá compara con la constante 1, que era 1 inicialmente. Así que si, como no hubo desborde, seguramente va a ser correcto, porque fue inicializado aquí. Llegamos a check, donde le pasa el puntero de vuelta a la estructura, o sea, la copia del puntero de la estructura. Le cambiamos acá entonces el nombre. Hacemos set type, clic derecho, set type. Y vemos que se propagó el nombre a SX como corresponde. Bueno, acá viene la parte donde murió el muchachito. Siempre en una película tiene la parte brava. Pero sabemos que es parecido a la vez anterior. Vemos que se está llamando seguramente a ese printf, porque dentro de ese call vemos que termina en printf. Y aparte, como sabíamos, cuando el primer argumento es un buffer, como en este caso, el inicio de la estructura más 4 era el buffer 1. O sea que acá el destination va a ser el buffer 1. Se va a armar ahí una string de salida donde va a pendear esta palabra bien con y lo que tenía en el buffer 2, porque el otro argumento es el inicio de la estructura más de 8, que es el buffer 2. Buffer 2. Entonces se va a armar una string y acá después de eso va a comparar con 45, constante 45 con 45. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un problema. Originalmente la constante 45 era 45, no había problema porque estaba inicializado antes, pero cuando estaba inicializado acá. Pero ahora al apendear con esta otra string, si nosotros le pasamos como hicimos 200, al inicio de esta string, en el buffer 1 va a existir la palabra bien con el espacio y se va a colocar adelante de la string. Por lo tanto, eso va a overflowdear el buffer de destino, que es el buffer 1, y va a pisar posiblemente la constante 1 y la constante 45. Posiblemente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que, bueno, acá vamos a renombrarlo sprintf, sprintf, le vamos a poner un guión adelante para que no nos tire la bronca. Entonces el problema es si realmente nosotros podemos manejar este valor para ir por el buen camino, porque acá tenemos mal camino y acá tenemos el camino bueno. Vamos acá, verde, es el camino bueno. Entonces, si nosotros le agregamos adelante del archivo los 11 bytes, que eran estos, ya sabíamos que de la vez anterior, que es la misma string, que eran 11 bytes. Ahí lo tenemos, es 0xb y 0xb son 11. Si le agregamos esos 11 bytes delante, 11 bytes, vamos a ponerle acá, insert bytes, le ponemos decimal,
11 y le ponemos 42 para que se note la diferencia. Armamos en el archivo lo que estaría en la memoria, ¿no es cierto? Aunque esto no me va a servir, después lo voy a tener que quitar, pero provisoriamente para ver aproximadamente dónde está el byte 45. Entonces todo esto se va a copiar en el buffer 1. O sea, acá va a empezar a copiarse. Quiere decir que desde el inicio del buffer 1 yo voy a tener, si hago clic derecho a array, 204 bytes y después voy a tener que colocarle el 45. O sea, 2 hexadecimal 204 es CC. Entonces quiere decir que desde el inicio, me juego, total, de última si me sale mal lo debagueo. Desde el inicio, sumándole CC hasta acá, este es el byte CC, tendría que ser 45 000000 porque es un de Word. Veamos si esto por lo menos hasta acá funcionó. Si pasa, digamos, la parte... hay que sacarle los bytes de adelante, ¿no? Los 42 estos, porque fue simplemente para calcular. Lo sacamos. Y veamos si por lo menos con esto ya pasamos a la parte donde me dice valor, number y no me lleva, no va por mal camino. O sea, si este 45 es correcto, va a pasar para acá. Entonces vamos a apretar acá. Vemos que ya pasa para la parte valor 41, entonces quiere decir que ya el 45 que necesitábamos lo hemos colocado, que es este de acá, porque el 45 original está pisado. Bueno, entonces nos queda al final. Vemos que acá él levanta el puntero de vuelta a la estructura y toma el primer byte de la estructura, que es el fil 0. Y ese byte del fil 0 lo compara con 0D. Ahora acá hay un pequeño truco. Es obvio que si ese valor de la estructura nunca se cambió de valor y está con el valor inicial, porque nosotros escribimos de buffer 1 para abajo, nunca escribimos acá ni se inicializó ni nada, va a tener el valor inicial. Ahora explicamos en los tutoriales que el valor inicial, cuando uno inicia un heap en modo debug, normalmente uno ve la palabra bad food, con ceros en el medio, ¿no? Y después se repite bad food, dentro del chunk que acabamos de crear. Entonces, si lo vemos al revés, el último byte, porque está escrito al revés, sería, o sea, está escrito al derecho, pero cuando lo lee al revés. Entonces sería el 0D. Entonces lo que está haciendo esto está comparando si ese byte es 0D, por lo tanto, si es 0D está corriendo dentro de un debugger y va a hacer cosas diferentes. O sea, si está corriendo dentro de un debugger va a venir por acá y va a hacer, ese valor va a ser 0D, mientras que si está corriendo fuera de un debugger, este valor, que es el valor inicial, el fil 0, va a valer 2, porque lo cambia. Entonces nosotros vamos a tomar como que este valor es 2, porque nos interesa cuando corre fuera de un debugger, y ese valor lo vuelve a levantar acá, ese fil 0, y lo imprime valor. Entonces a fil 0 le vamos a poner valor directamente, porque es lo que imprime el nombre de la variable. Valor es 2. O sea, si estamos fuera de un debugger, valor va a valer 2, porque se va a inicializar acá. Dentro de un debugger, valor va a valer 0D, por lo cual va a ser diferente en el debugger. Y esto está hecho para que corra, o sea, nosotros tenemos que hacerlo para que corra fuera del debugger. Es como una especie de truquito anti-debug. Bueno, entonces imprime el valor 2 y después agarra y busca el CC, el valor siguiente. O sea, CC es la constante 1. Y vemos que, o sea, la constante 1, no el valor siguiente, el campo constante 1, que es el que está aquí, que también lo pisamos, es el que está antes de la constante 45. Y ese valor, acá lo imprime, esto es printf, le ponemos el guión adelante. Ese valor, que acá lo llama número, el constante 1 lo vamos a cambiar a número, porque es el valor que tiene en el printf. Ese number lo vuelve a levantar acá, levanta number y lo suma a valor, que sale de acá también, a valor. Entonces hace la suma y compara si es 46. Sabíamos que valor era 2 y el number tendría que ser 00000044 para que la suma de 46. Y sabemos que está justo adelante
del 45. O sea, tendría que estar por acá, supuestamente, si no me equivoco. Tendría que ser acá, 44, 00, 00, 00, puesto que el 45 era el que terminaba pisando el constante 45 y el anterior es el number. Vamos a ver si funciona, si no, lo devagaremos, porque tampoco tengo ganas de romperme mucho la cabeza. Si no, hay que correr un poco ese valor y ya sabemos que eh, aprobaste level 5. Bueno, vimos que todo coincidió, todo salió perfecto. A veces no va a ocurrir eso, no crean que todo es alegría y todo felicidad. Entonces vemos que al hacer la suma de los dos valores, el que era constante 1 y constante 45, que uno tiene el valor 2 fuera del debugger y otro tiene el valor que le colocamos 44, me da 46 y entonces viene acá la zona verde y la otra parte por supuesto era la zona roja. Ahora podemos chequear lo que habíamos dicho, si realmente dentro de un debugger ese valor da 0D. Lo vamos a chequear, este valor acá. Vamos a arrancar el debugger, seleccionamos local Win32 debugger y vamos a ver que si lo corremos dentro de un debugger no va a funcionar porque obviamente el valor vemos que EAX tiene el puntero y después pasa ese X el 0D. Como dijimos, ese valor proviene del bad food, que seguramente lo vamos a ver por ahí. Ahí está. Bad food, acá se ve. Es ese 0D de cuando lo arrancas dentro de un debugger, los chunks están dentro de un debugger. Entonces compara con ese X con 0D y entonces no se pone a 2. O sea, dentro de un debugger va directamente y suma y no va a dar correcto porque obviamente tiene otro valor. Entonces me va a dar incorrecto. Bueno, eso fue todo. Ese pequeño truquito que tiene, hay que saberte, ¿cierto? De que los chunks, o sea, cuando uno tiene un programa que tiene alocaciones en el heap, conviene no arrancarlo directamente del debugger, sino arrancar el programa y hacerlo detener de alguna forma y atacharlo. Cuando lo atachamos, sí va a tener el valor correcto de heap igual a cuando está fuera del debugger. Bueno, hasta la próxima, nos divertimos un poco. Chao.